Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Educación Continua en Santo Tomás. Hoy día tenemos un desafío interesante. Queremos conversar con especialistas sobre lo que está sucediendo en la educación pública de este país, en los establecimientos educacionales, colegios, liceos. Desde el enfoque de lo que sucede dentro de la sala de clases, las vivencias que están teniendo los directivos, lo que está sucediendo también con la convivencia escolar, un tema muy importante. Estamos hoy día acompañados de una especialista en el área. Les quiero presentar a Marta Ramírez, nuestra directora del Centro de Formación Continua en Educación, un área especializada en programas de capacitación permanente para el sector del mundo escolar. Bienvenida, Marta, a nuestro programa. Muchas gracias, encantada. Bien, vamos a aprovechar de conversar contigo en tu experiencia además y formación extensa en el ámbito de la educación para entender algunos de los desafíos primero que el sector de educación está teniendo en el país. Y te lo quiero plantear en una lógica más dinámica, más lúdica, de revisar y discutir algunos mitos o verdades del sector de educación. Esta es la propuesta que te tengo. Entonces, te voy a plantear un mito y cuéntame cómo lo ves tú. Si es, quizás es verdad, quizás es mito, etc. Primera frase tentativa. Antes se educaba mejor. La educación normalista era buena, la formación que recibíamos nosotros, nuestros padres o abuelos, era mejor calidad de lo que hoy día pasa. ¿Cómo lo ves tú y qué está pasando hoy? Bueno, y eso está un poco en la lógica de todo tiempo pasado mejor, claro, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de la educación no pasa tanto eso. Me parece que estamos hoy día en un contexto distinto. Si bien es cierto, todo lo que se ha evaluado hacia atrás de la educación normalista, que tenía ciertas características, hoy día estamos en una realidad muy distinta de los estudiantes, de la tecnología y de otra serie de elementos que hacen que sea complejo, creo yo, decir que lo pasado era mejor que ahora. En general, la educación anterior se centraba en elementos que tienen que ver con la memorización, con el retener, con el aprender datos, con aprender mucho contenido. Y hoy día lo que se espera es desarrollar pensamiento crítico, se espera desarrollar otras habilidades, trabajar en equipo, respetar al otro. Es decir, ese desafío, que no es solo la tecnología, hace que sea difícil decir, porque este tiempo anterior no son comparables. Mejor. Es incomparable, me parece. Son diferentes realmente. Sí. Claro, y dentro de la sala de clase parecen estar pasando a más cosas distintas. Me imagino que el perfil de los alumnos también es más diverso, o tenemos que los docentes tener una preocupación más relevante por esa diversidad que se sucede dentro de la sala de clase. Tú nos comentabas antes este concepto de la educación neutral, ¿no? ¿Se puede ser neutral cuando uno está en una sala de clase tratando de enseñarle a alumnos diversos, realidades además distintas en el país? ¿Cómo ves tú este concepto? Es otro de los conceptos que se ha discutido mucho, esto de ser neutral. ¿Qué significa ser neutral? Yo creo que aquí hay una cosa que es la educación toda, transmite valores, creencias, historia, de alguna manera hace que yo me plantee con mi propia historia, en un mundo específico. Entonces es muy difícil, a mí me parece, ser neutral en ese sentido. Hay mucha evidencia que dice que los temas los sistemas educativos que son más democráticos, más equitativos, no son los que evitan estos temas más complejos, sino que al revés, son los que generan discusión, proponen o promueven el que yo pueda conversar con otros. Entonces, en ese sentido, hablar de educación neutral sería como que la brújula no marque el norte. O sea, es como necesito definitivamente que pase algo. Por ejemplo, si un estudiante viene y me dice, profe, ¿qué celebran el 8 de marzo las mujeres? ¿Qué sería neutral? Decir, no es tema de la clase o no es tema de esta asignatura. Pero, ¿qué sería educativo? Sería decir, mira, hay muchos puntos de vista. ¿Qué te parece si te cuento 3 o 2 y después lo discutimos? Ajá. Entonces, de alguna manera, no se trata de que de alguna manera yo como profesor adoctrine o ponga mi propio punto de vista que te lo trate de poner claro, sino que des la posibilidad de la conversación, generes esto de que yo pueda disentir también, que pueda reflexionar. Entonces, a mí me parece que la educación no puede ser neutral, no puede ser neutral. Y también hemos visto una serie de desafíos que nos muestran los rendimientos de Chile en las pruebas internacionales,
muy de moda de vez en cuando, ¿no es cierto? Salen los resultados, sí, y durante unas semanas o meses se discute mucho, incluso a nivel de noticias generales. ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Qué está pasando hoy día? Estas mediciones, algunos dicen qué sentido tiene medir este tipo de cosas, las tratan de descartar, otros están muy preocupados si subimos 2 puntos más en lectura, bajamos 3 en matemáticas. ¿Cómo entiendes desde el centro la medición que se hace en estas pruebas? Mira, nosotros uno de los temas que hemos estado evaluando dentro del centro para ver cuál es nuestro aporte hacia la educación. Claro, necesariamente tienes que tomar algunos datos que son objetivos. Las mediciones estas son objetivas, pero en el fondo es qué quieren decir, hacia dónde van, qué es lo que queremos demostrar con esto, ¿sí? Nosotros hemos conversado con muchos colegios y para ellos tiene mucha relevancia. Tengo 230 puntos en algo o 280 o en 3 años subí 1 punto. Bueno, pero finalmente ¿qué implica? Entonces creo que ahí la reflexión tiene que ir hacia otro lado, no a lo cuantitativo sino a lo cualitativo, y de qué manera podemos mejorar estos indicadores, pero con una reflexión un poco más profunda, como ir a mirar qué debo hacer para poder, no solo comprensión lectora y mejoro y pongo otro método y no sé qué, sino que hay otros elementos que hacen que el aprendizaje ocurra de otra manera, y es lo que nosotros estamos preocupados de ir a trabajar con los docentes. Y ahora que nombraste lo de comprensión lectora, ¿tienes algunos casos o ejemplos que estén abordando temas de ese ámbito? ¿Cómo pueden acompañar desde el centro alguna iniciativa en ese Estamos nivel? trabajando con un grupo de docentes bastante grande en todo lo que tiene que ver con metodologías de lectura, pero lo que hoy día promueve el Ministerio de Educación, que es esta lectura en las asignaturas. Y en el fondo es como no darle la responsabilidad solo a la asignatura de lenguaje, sino que como desde las matemáticas, como desde la ciencia, desde la historia, intenciono habilidades que me ayuden a mejorar la comprensión. Y esta comprensión tiene que ver con lo mismo que decíamos con esto de lo neutral. De qué forma yo puedo mejorar la reflexión y que eso me permita ir a un pensamiento más crítico y un aprendizaje más profundo finalmente. Entonces, lo que hemos estado haciendo es entregar una serie de estrategias y acompañar a los docentes en aula para que esa capacitación también vayamos viendo esta transferencia del aprendizaje. De qué manera lo que aprendo en este taller lo llevo a mi curso de primero básico. Aunque sea de lectura, de lenguaje o de música, de educación física, de todo. Y por las estadísticas de las pruebas estandarizadas, todas, entiendo, CIMSE y otras, estamos muy mal en comprensión lectora, ¿no es cierto? Hay estándares muy... ¿Ves urgencia en el sector? ¿Hay un nivel de angustia incluso de mejorar esto rápidamente? ¿O ya es parte del paisaje y no estamos mal acostumbrando? Yo creo que no, ojalá no. Yo creo que, o sea, la preocupación no debe ser solo el número. O sea, ¿qué es lo que nos dice eso? Si nosotros decimos que nuestros estudiantes tienen una baja comprensión lectora, tenemos adultos con baja comprensión, tenemos adultos que no han desarrollado el pensamiento crítico. Hay unos elementos que hablan de la poca capacidad que tenemos los adultos de reflexionar respecto de lo que hacemos. En los docentes pasa lo mismo, cómo es su reflexión respecto a sus prácticas. Entonces ahí yo creo que todo eso está conectado, es decir, la posibilidad de desarrollar elementos desde muy pequeño de comprensión, de inferencias, de mirar el mundo de otra manera, de cuestionarte, es lo que tenemos la obligación de hacer. Entonces eso implica que de alguna forma yo genere un clima de aula y unas estrategias didácticas que sean distintas. Justamente de eso te quería preguntar también. Se habla mucho del rol central del docente en el aula, ¿no es cierto? Pero el que aprende es el alumno, ¿no? No, el que enseña es el docente, y por eso hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje en muchos niveles. Pero los desafíos de los docentes hoy día, además en este ambiente tan diverso como está sucediendo dentro de la sala de clase, parecen ser mayores cada vez más, parecen demandar nuevas habilidades, nuevas competencias. Además, sabemos que el sistema está generando restricciones, requisitos de entrada a los nuevos profesores recién titulados al sector de educación, y se habla de una
crisis del docente en el aula. ¿Cómo lo ves tú y qué rol puede Santo Tomás aportar para que esto mejore? Yo creo que el docente hoy día está con muchas tensiones en muchos aspectos. Uno es la diversidad que hoy día hay en el aula. Hoy día nos enfrentamos a un país más diverso que hace 20 años atrás, desde lo cultural, y eso hace que eso genera una tensión, genera otras tensiones, el número de estudiantes dentro del aula, el que de alguna forma se promueven una serie de estrategias que debo aplicar y no sé muy bien cómo, debo integrar la tecnología y no sé muy bien cómo. Entonces yo creo que todos esos elementos hacen que finalmente el clima del aula no mejora y por tanto tampoco el aprendizaje. Entonces cuando yo decía tratar de ir a buscar mejores estrategias didácticas implica trabajar con los docentes en una línea también más desde las emociones, más desde cómo se gestiona él mismo para poder generar también un clima de aprendizaje que sea apropiado. ¿Y cómo ves algunas nuevas, quizás no tan nuevas, pero esfuerzos más marcados? Entiendo que estuvieron colaborando en el centro con programas de aprendizaje basado en proyectos, que es una de las metodologías. ¿Cómo ves la adopción de los docentes de estas nuevas herramientas o nuevos modelos didácticos? Mira, nosotros una de las cosas que hemos estado trabajando en el centro tiene relación con las estrategias didácticas activas. Ya. ABP, aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, etc. Todo lo que se refiere a estrategias activas significa que el estudiante debe participar. Okay. Es activo en tanto se provoca. O sea, como la piedra de inicio que todas básico. Comparten. Es como aprendizaje activo, participación. Pero participación implica que yo estoy, de alguna manera, confío. Participación implica confianza. Confianza es el clima del aula. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con la mayoría de los estudiantes? Es que cuando lo que hace la pedagogía más activa es que propicia el error. Es decir, el ensayo y error es parte del proceso y equivocarme frente a otros me expone. Entonces, si yo no tengo un espacio psicológico o emocional que tenga esta contención, no voy a participar. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Tenemos que sacar el error del aula? Al revés, poner el error. Normalizar el error. Okay. O sea, yo me puedo equivocar, de eso se trata el ABP, se trata de que yo hago un proyecto, tengo una idea, trato de ver si se cumple o no, y si no se cumple aprendí, o sea, ese es el punto. La base del método científico. Eso es, exactamente. Entonces, ¿de qué manera entonces genero un clima adecuado en el aula que me permita que si yo me equivoco no se estén riendo los del otro grupo o porque me equivoqué o hice algo que no correspondía me van a poner un sobrenombre después? Eso. Entonces lo que ocurre es que para poder tener esta didáctica más activa tengo necesariamente que crear un clima distinto. Tengo yo como docente que ser capaz de validar emociones, generar incorporarlas confianza, al aula, al proceso de aprendizaje. Exacto. Entonces no es una cosa o la otra. Y a propósito de eso mismo, ¿cómo estás viendo los procesos de convivencia escolar? Es un tema que sabemos que se instaló, los equipos de convivencia en el sector están funcionando, pero probablemente en una fase de marcha blanca o de instalación más reciente. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Qué recomendaciones les podrías hacer a los equipos de convivencia o alertas de desafíos que tienen que mirar? Oye, ese es un gran desafío que tienen los colegios. El tema de la convivencia es lo que nos ha salido recurrentemente. Ya. Y la convivencia no pasa solo por tener un reglamento, el reglamento que dice que puedes hacer A o B, sino que volvemos a lo mismo, a validar emociones, a generar climas que sean propicios para el aprendizaje. Y eso es como pasa porque yo le diga buenos días, ¿cómo llegaste hoy? Qué bueno tenerte en la sala, no sé. Ese tipo de cosas muy básicas son, en definitiva, actos pedagógicos fundamentales. Y esos
o sea, son como tan obvios o tan básicos o tan fundamentales que de pronto nos olvidamos. Están medio olvidados también en el cotidiano de varios. Exacto, Entonces, porque por estas tensiones, por estas cosas que necesitas hacer. Entonces, de alguna manera, esta convivencia escolar que es como conceptualmente está bastante, es usado, pero no sé si está tan reflexionado. Y ahí, bueno, nuestra propuesta tiene que ver un poco con eso, cómo ir a hacer este cambio en el aula, cómo hacer que los estudiantes quieran estar en el aula. La convivencia hoy día también pasa porque hay muchos estudiantes que ya dejan de ir al colegio y ese es otro problema para los colegios. Entonces, yo voy a querer estar en un espacio en la medida que me sienta cómodo, que me sienta querido, que me sienta validado. Entonces, creo que eso es parte de lo que necesariamente implica. Hemos visto recientemente muchos conflictos escolares que incluso han llegado a las noticias, desde temas delictuales completamente hasta conflictos en salas de clase, violencia, incluso física. ¿Cómo ves el rol de los equipos directivos en esto? ¿Qué señales han leído ustedes? ¿Lo están pudiendo abordar bien o están un poquito a manos llenas todavía tratando de subirse al carro? ¿Los ves ya instalados directamente al equipo directivo de un establecimiento? Yo creo que lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido escuchando, tiene que ver con estar un poco sobrepasados frente a ciertas situaciones. Esto que aparece en las noticias probablemente sea lo más extremo. La punta del iceberg, claro. Claro, pero hay otros elementos que los equipos directivos enfrentan y tienen que enfrentar de una manera distinta. Hoy día ya el director que está en su oficina llenando algunos papeles ya no corre, sino que es como este liderazgo también se lleva al aula, como este liderazgo propicia esta contención emocional con ese equipo también. O sea, no es solo el docente con sus estudiantes, sino también este equipo directivo con sus docentes. Entonces ahí es como, esto es una cascada, claro, finalmente. Hay un proyecto educativo que tiene que responder a todos esos desafíos. Y el que lleva ese proyecto es el equipo directivo. Entonces ahí yo creo que hay un gran desafío, hay una gran oportunidad también de hacer las cosas distintas. Hablemos también de otro ámbito de gestión y de preocupación. La educación está cambiando también en términos de su gestión y administración. Todos los que nos siguen y están interesados en el sector de educación deben conocer la transición que está pasando de las direcciones de educación municipal o de las corporaciones de educación según el municipio a un servicio local de educación, los famosos SLEP, un servicio local de educación pública. Esa transición se ha venido haciendo paulatinamente en el país, ¿no es cierto? 4, 6 nuevos servicios locales de educación pública por año en los años recientes y hay algunos planes de acelerar esto en el próximo tiempo. ¿Han trabajado ustedes con algunos servicios locales de educación pública? ¿Qué desafíos han detectado con ellos? Cuéntanos un poquito más sobre eso, Marta. Mira, cuando nosotros empezamos a generar un diseño de cuál iba a ser nuestro aporte hacia la educación, generamos una serie de conversaciones, desde Arica a Puerto Montt, concretamente, para mirar cuáles eran esos desafíos. Entonces, de cada una de las conversaciones, si bien es cierto, hay cosas bastante locales o que responden a situaciones más locales, hay elementos que se nos fueron repitiendo, hay desafíos que esta nueva educación pública tiene y que surge en cada una de las conversaciones como desafíos comunes que tienen que ver con el liderazgo de los equipos directivos, que tienen que ver con la atención a la diversidad y la convivencia como un elemento clave de los procesos de aprendizaje, donde esta necesidad de que los docentes tengan mejores herramientas para poder trabajar con los estudiantes, bueno, eso es como lo que se va repitiendo en cada uno de los estudiantes. Y parece que el desafío es bastante mayor, porque entiendo que la cantidad de servicios locales y de establecimientos y por lo tanto alumnos que ya se traspasaron desde los municipios a esta nueva Dirección de Educación Pública, que es un servicio público relativamente nuevo, todavía está en proceso. Y hay cifras que hablan de que falta más de 1 millón de alumnos que se traspasen a este sector en los próximos, no sé si son 3 o 4 años, en una carta grande de traspaso. Entonces,
El desafío está, dices tú, en lo que está pasando dentro de los establecimientos en particular. ¿Tienes algunos ejemplos con algunos servicios locales que nos puedan adelantar y contar en qué Mira, hay un montón de ejemplos, pero en realidad hoy día cada uno de estos SLEP tiene el desafío de mejorar la calidad de la educación, obviamente, pero que esa educación tenga pertinencia con el territorio, con el contexto en el que se desenvuelven los distintos colegios. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en el norte, en Iquique, los desafíos que tienen ahí son... Un desafío, por ejemplo, tiene que ver con cómo le doy misma calidad de educación al nivel preescolar y como al nivel básico. En general, se ha puesto mucho más recursos de todo tipo hacia el nivel más básico que el preescolar. Entonces, eso ya hace una diferencia. Entonces, un desafío es cómo hago que esta cosa se nivele un poco, o lo que ocurre en otras regiones con un tema de interculturalidad, por ejemplo, de qué manera los docentes integran al aula esta interculturalidad. Tenemos situaciones como en Temuco, que es una población mapuche, pero tenemos otra en Antofagasta, que la diversidad tiene que ver con la cantidad de migración venezolana, colombiana, que trae una cultura muy distinta al aula y que es cómo la incorporo, cómo hago, cómo favorezco los procesos desde ahí. ¿Y qué han visto en términos de la ecuación o del eje ruralidad, mundo urbano? ¿Cómo se ve esa tensión también en la educación? Mira, en Ñuble hay un SLEP que tiene una situación bien particular y es como en este diagnóstico inicial que ellos hacen para ver de qué forma está la calidad, cuál es la calidad, los números, etc. Y ahí se han dado cuenta que todo lo que ocurre en la educación rural hay mucho mejores prácticas que en la educación urbana y que uno podría pensar que es al revés, porque hay menos posibilidades, etc. Los resultados son mucho mejores en ese caso puntual en lo rural. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Un trabajo de compartir mejores prácticas. ¿De qué manera? Lo del contexto rural se lleva a un contexto más urbano en el aula, digamos. Y entonces ahí hay una serie de prácticas que han ido surgiendo de estos diagnósticos que los distintos SLEP han ido haciendo. Hagamos un ejercicio, una simulación, para ponerle dinámica a esta conversación. Vamos a suponer que yo soy el director de un servicio local de educación pública que me acaban de nombrar hace 10 meses atrás, probablemente, y que tengo que, de aquí a diciembre, recibir probablemente 40 establecimientos de mi comuna que antes dependían del municipio y que ahora van a depender de este servicio local. Hay una serie de cosas administrativas, desde asegurar el pago de las remuneraciones, la infraestructura, grandes desafíos en esta transición. Pero quiero preguntar, ¿cómo Santo Tomás me puede acompañar en esta transición de gestión, de resultados educacionales? ¿Qué alternativas puedo encontrar en Santo Tomás? Cara de agobio primero. Tendría que ser complicado. Ya. Claro. Y bueno, y lo que nosotros hemos estado haciendo es generar un proceso de acompañamiento a estos equipos. ¿Cuál es nuestro acompañamiento? Es como apoyarlos en este proceso de diagnóstico. Ya. Podemos hacer eso, podemos ir a acompañarlos, no hacerlo, pero acompañarlos en sistematizar, en organizar y en definir brechas que ayuden de alguna manera a hacer un proceso un poco más acelerado para ir a ver de qué manera mejoro en los distintos elementos. O sea, dejemos lo administrativo y eso fuera. Lo que a nosotros nos importa es mejorar la calidad de la educación y es cómo aportamos a eso. Entonces, una primera mirada es, miremos qué ocurre. ¿Un diagnóstico compartido? ¿Cómo? Hay lugares que ya lo tienen hecho. Por ejemplo, nos ha ocurrido en uno de los SLEP que nos compartieron su diagnóstico, que está muy completo, que llevan 2 años, se tomaron 2 años para hacerlo. Y ahí hay un tema. Creo que las organizaciones se van a demorar como eso y nosotros podemos acelerar un poco ayudar a que no sea en 2 años, sea en 1, sea en 6 meses, no lo sé. Entonces, a sistematizar datos, a buscar, a conectar. Entonces, hoy día, con este equipo que ya tiene su diagnóstico, lo que hemos hecho es hacer
una correlación entre las brechas que ya definieron o una interpretación de esas brechas y ver cómo podemos, con qué proceso formativo, con qué ruta de formación efectivamente podemos llegar a eliminarlas o a reducir esas brechas. Entonces, después del diagnóstico empiezan a aparecer las líneas de los tipos de programas. ¿Cuáles son a tu juicio los 2 o 3 principales o los imperdibles que un SLEP debería estar haciendo hoy día? Convivencia. El primero. Y a propósito escolar. de esto que hemos venido hablando, que tiene relación con si mejoro el clima del aula, mejoro el aprendizaje. Es así de Tiene un doble resultado, ¿no? Por un lado, la convivencia por sí, que es un objetivo por sí sola, pero impacta también en el resultado. Claro, fortalece educativo. o favorece las emociones del docente, sin duda. Favorece eso. Creo que si no se instala una situación emocional de base, es muy difícil que ocurra aprendizaje significativo. Eso por un lado. La primera recomendación, un programa de convivencia. Convivencia, pero que aborde, que lo conecte con las prácticas docentes, que es lo segundo. Prácticas docentes. Y ahí no solo estar hablando de estas prácticas ABP, instalemos ABPRO, instalemos no sé qué, sino que buscar las que sean adecuadas de acuerdo a lo que ocurre en el colegio, en cada uno de los establecimientos. Entonces, nuestra recomendación, como un SLEP tiene muchos colegios, y muchos colegios son muchas realidades, muchos contextos, no se trata de instalar una sola cosa, sino que de a qué todos manera, les va a servir ABP por parejo, ¿no? Una de las cosas que me pareció muy clave de algo que dijo uno de los jefes técnicos de uno de los SLEP es que en este diagnóstico se dieron cuenta que todos los colegios habían hecho un maravilloso proyecto educativo. Uno tenía un marco teórico A, el otro uno B, el otro uno D. Entonces, ¿qué ocurre? Él decía muy gráficamente que él sentía que había una gran roca que empujar y que todos empujaban. Desde una esquina. Todos desde su lado empujaban, entonces la cosa no se mueve. Entonces ahí claramente ocurre eso. Es de qué manera todo este equipo adopta una manera que de abordar los problemas, la metodología para su pero que establecimiento. todos pongámonos de este lado y empujemos. Es como esa la gráfica, ¿no? ¿Tienes otra línea de programa que diría un tercero de recomendación? ¿Qué pasa con los directivos, por ejemplo? Liderazgo educativo. Ya. Y eso también que con pertinencia a esta propuesta didáctica o pedagógica de lo que ocurre en el aula. Entonces yo creo que ahí hay 3 elementos que uno puede abordar. Uno, que lo que da el contexto, familia, escuela, y que es lo de la convivencia. Otro, que es lo que va a ocurrir dentro del aula. Y por último, lo de del liderazgo educativo, que en el fondo acompaña este proceso y le da coherencia a todo lo que está ocurriendo dentro del colegio. Súper. Es como eso. En este mismo rol de ser un director de un SLEP, no salgamos del personaje. Cuéntame cómo es un mes de clase en Santo Tomás, en cualquiera de estas 3 líneas que ya nos contaste. ¿Qué pasa dentro del aula? ¿Es presencial? ¿Es online? ¿Los profes tienen que estar conectados? Sí. ¿Cómo es? Es que nuestros programas tienen a la base esta obligación que nos pusimos de ser pertinentes. Y esa pertinencia la da el que yo co-construyo un programa contigo, con tu propio... Lo vamos a definir en conjunto. Lo definimos en conjunto, no completo, pero un 40% de nuestros programas se construyen contigo, con tus necesidades, y el otro 60% está prediseñado en el sentido de que son los elementos básicos del liderazgo, de las prácticas docentes, de la convivencia. Okay. Entonces, esa pertinencia se da ahí. Por lo tanto, yo construyo algo a tu medida. Exacto. Es lo primero. Lo segundo es que nuestro proceso tiene actividades asincrónicas, sincrónicas y presenciales. Y las presenciales se relacionan con acompañamiento de aula. Es decir... ¿Qué tan importantes son las presenciales en el enfoque que le están dando por esto de la conexión emocional, además? Un poco eso, el ir a ver de qué manera el docente está incorporando las herramientas, las estrategias que estamos enseñando. La idea es acompañarlo y modelar en un proceso de aula, o en el caso de los directivos, modelar
para el trabajo de feedback, de retroalimentación con los docentes o con el resto del equipo. Entonces, esa presencialidad no es una capacitación más, sino que es lo que ya aprendiste, cómo lo estás aplicando, cuáles son los problemas que te enfrentas dentro de tu proceso para poder mejorarlo, para poder decir, no, mira, no va por ahí, va por este otro lado. En un proceso formativo hay muchas maneras de comprender lo que estoy aprendiendo, de incorporarlo. Entonces, con los adultos pasa exactamente lo mismo. Entonces, la idea es eso. Entonces, nuestros programas tienen esos tres componentes de presencialidad, pero que es acompañamiento o mentoría o como quieras llamarlo. Otro proceso que es de aprendizaje yo solo, e-learning o asincrónico, y una sincronía que es de el docente que está a cargo, que hace estos trabajos donde se reflexiona en grupo y se trabaja para poder llegar. Y para cerrar el ciclo, si yo como directivo quisiera además asegurarme que podemos medir algún resultado o impacto de la formación al grupo de estos 60 teóricos de establecimientos que hicimos, ¿qué habría que hacer para poder tener alguna percepción de no sé si de impacto o de resultado? ¿Cómo se hace eso? O sea, de alguna manera nuestro plan de acompañamiento apunta a eso, es decir, hay un proceso de evaluación que incluye lo que aprendiste teóricamente, hay otra parte que es cómo lo llevo a la práctica, con planificaciones, con casos, con simulaciones, etcétera, con distintas estrategias, y este tercer componente que es acompaño tu proceso en el aula, en tu contexto, y que de ahí de alguna forma nosotros utilizamos herramientas, listas de cotejo, rúbricas, etcétera, que nos permiten definir cuánto estás aplicando y cómo estás aplicando lo que aprendiste en todo este otro proceso. Okay. Entonces, de alguna forma, con esos elementos tú puedes medir impacto, tú puedes saber efectivamente si está pasando algo o no dentro de este proceso. O sea, estoy capacitando, pero muchas veces ocurre que no sé qué pasa. No tenemos certeza si eso ¿qué pasa después? quedó instalado 6 meses después. Y a nosotros nos parece relevante por este cambio que queremos hacer, por este aporte que como institución queremos hacer a la educación. Es como eso, es poder verificar si efectivamente está o no pasando algo de lo que queremos que pase. Perfecto. Oye, excelente conversación, Marta. Vamos a ir cerrando esta conversación, así que te quiero dar unos minutos para que invites a la gente que está viendo este podcast a conectarse con Santo Tomás. A ver, la invitación que hacemos es un poco a reflexionar sobre estos temas. Tenemos un equipo, un muy buen equipo que puede apoyarlos. Esta co-construcción de la que hemos estado hablando implica poder llegar en conjunto a las mejores soluciones. Entonces la invitación en realidad es a que nos llamen, a que conversemos, a que generemos este vínculo que esperamos que sí ocurra cuando planteamos una solución que sí dé resultados. De fondo y más constructiva entre todos. Exacto. Excelente, muchas gracias. Bueno, y a los que nos acompañaron hoy día, gracias de nuevo. Los invitamos a seguir conectados con los podcasts de Educación Continua aquí en Santo Tomás. Infórmate más en educacioncontinua.santotomás.cl.